Si alguien no trae, bien, si alguien trae exposición, podemos empezar. Y si alguien no trae exposición, continuamos con el guión, con el paquete para darle una repasada completa. Sí, profesor. Más o menos veloz, tratando de cubrir los temas completos. Aunque luego se alcanza el tiempo, matizar conceptos. A mí me gusta mucho usar la economía política en esto porque es la que nos da la posibilidad de dimensionar los contenidos que nos pide aquí el programa, ¿no? Si nos pide, por ejemplo, equilibrio del mercado y eficiencia económica, lo tenemos que ver partiendo de la neoclásica, porque es aquí lo que pide el paquete, ¿no? Pero tenemos que dimensionarlo con la economía política. Porque la pura neoclásica no nos da suficiente como para comprender el significado de estos términos. Equilibrio, mercado, eficiencia. Porque no nos da elementos de crítica, pues. Y lo que nos da la economía política es que es elementos de crítica para poder comprender qué quieren decir con equilibrio, qué quieren decir con mercado, eficiencia y eficiencia económica, ¿no? Y a continuación, aquí, los métodos de competencia perfecta y de competencia imperfecta. Se trata, por supuesto, de microeconomía. Y en la economía política no vamos a encontrar microeconomías, ¿no? Por lo menos no en la economía política marxista, divididas sí en departamentos, es decir, esto es micro y esto es macro, ¿no? Sino que simultáneamente se está tratando y la conducta del capitalista individual y la conducta del sistema en conjunto al mismo tiempo. Y eso nos permite dimensionar precisamente estos conceptos, ¿no? Por eso es que incorporo yo continuamente elementos de economía política para eso, para darle dimensión y que no nos quede como una simple técnica, ¿no? ¿Por qué le puede preocupar al empresario privado el equilibrio del mercado, ¿no? Su preocupación fundamental es que esa combinación de factores que está haciendo al usar dinero para comprar medios de producción y fuerza de trabajo, o sea, los factores de la producción, al ponerlos a trabajar de acuerdo con un estándar de productividad, espero obtener un producto cuyo valor reponga esta inversión y aparte un excedente de valor, ¿no? En ese momento no está preocupado por el equilibrio del mercado, está preocupado porque se venda la mercancía, o sea, está preocupado por el mercado, pero sin sentir la responsabilidad de la respuesta del mercado. Al gobierno sí le interesa la respuesta del mercado, ¿no? Quiere garantizar que que está haciendo inversiones tenga donde vender, ¿no? Eso sí le toca al gobierno. Habrá quien diga que no es su interés, ¿no? Pero en sustancia y en esencia debe serlo. Debe ser preocupación del gobierno, porque él tiene la responsabilidad de buscar el equilibrio del mercado. Un aspecto del equilibrio es precisamente que exista, ¿no? Y otro aspecto es de que los precios se mantengan en un estatus de equilibrio, ¿no? O sea, que no haya saltos de la inflación. Que si acaso hay inflación, sea una pequeña proporción.
y tratando de explicarse al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué subieron, no? Bueno, pues inmediatamente van a decir los distintos sectores a través de estadísticas que recoge el propio gobierno. Bueno, es que hubo menos oferta, ¿no? Y la demanda permaneció la misma, ¿no? Y entonces subió tantito el precio de los tomates o de las cebollas o de las papas, ¿no? Y entonces hace su reporte de gobierno. Subió tantito la inflación que porque la producción de tomates, cebollas y papas no fue como el año pasado. Ah, bueno, ya tenemos una explicación, ¿no? Y tenemos un fundamento para decir el equilibrio del mercado está estable, ¿no? Se ha conservado el equilibrio. Pese a que hubo un aumento de la inflación, de los precios, de los bienes, de consumo generalizado, esto obedeció a que hubo menor oferta. Pero puede ocurrir que los productores encontraron la oportunidad de vender más caro en el extranjero, porque vino un comprador del extranjero y dijo, quiero tus tomates. Bueno, pues ¿cuánto pagas por ellos? Tanto. Ah, conviene y le vendo, ¿no? Entonces nos deja sin tomates. Entonces nos sube el precio. Esa es otra explicación. Eso sí le toca también al gobierno. Pero el que vende tomates no está preocupado aquí. Celebra incluso haber encontrado un comprador, ¿no?, que le pagó más caro, ¿no? Es al gobierno a quien importa el equilibrio del mercado. El, el agente económico directo que está en la producción le importa el mercado solo porque tiene la preocupación de que efectivamente se venda la mercancía que está produciendo, ¿no? Pero no va a estar investigando continuamente cómo se va a comportar el mercado una vez que él termine su producción, ¿no? Trabaja a tanteo, 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 tanteo. Más o menos así se va a comportar, ¿no? Está pensando que se va a comportar igual que antes. ¿Acaso hay uno que otro evento por ahí que le puede indicar que pudiera ser diferente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equilibrio del mercado, es un asunto que compete como preocupación al gobierno. Y entonces, si lo tenemos en microeconomía, pues es una convención, ¿no? Vamos a suponer que efectivamente le preocupa al capitalista individual. Y aquí es donde entra, bueno, hay dos ámbitos del mercado, como oferta y demanda, ¿no? El mercado de bienes de consumo final y el mercado de insumos, ¿no? Entonces, ¿acaso al capitalista individual le preocupa el mercado de insumos? Es decir, a ver, ahora sí, ¿habrá oferta de insumos de los que yo necesito para la producción? Eso sí le tiene que estar preocupando mucho. Continuamente está preocupado y busca garantizar que nunca le falle el abastecimiento de materias primas y materiales auxiliares, ¿no? Y de servicios indispensables como la energía eléctrica, las telecomunicaciones y otras carreteras, etcétera, ¿no? Que siempre están disponibles para su servicio, ¿no? Para poder hacer la prospectiva de operación. Es decir, debo contar con ese mercado, esa parte del mercado sí me interesa, sí me preocupa continuamente, ¿no? Y que la oferta de mano de obra también a un precio determinado, o sea, un salario X. Son dos ámbitos. El mercado como la oferta de sus propios productos puede ser que no sea tanta la preocupación, pero el mercado de sus insumos, ese sí, sí va a ser. Y ese sí cabe aquí la micro, ¿no? La microeconomía. Ahora sí, ya tenemos un concepto. Eficiencia económica. Bueno, al capitalista individual le preocupa la eficiencia económica, pero
no es algo que puede comprar por allí y traerla, ¿no? Así que hacer él mismo. Por eso existe la organización como factor de la producción también, ¿no? Y por eso ingresa en la teoría económica como un cuarto factor de la producción. Teníamos tierra con Kesnay, ¿no? Trabajo con Kesnay. Luego, tierra, trabajo y capital ya con Smith. Y de ahí para allá todo el mundo, cualquiera que maneje la disciplina económica va a decir, los factores son tierra, trabajo y capital. Estamos a mediados del siglo XIX, todavía no ingresa el factor organización al espectro de la teoría económica, ¿no? Ya en la segunda parte del siglo ya empieza a sonar el tercer factor, el cuarto factor, y más todavía en el último tercio, ¿no? Ahí ya se hace indispensable concebir esto. ¿Por qué? Porque surge el capital por acciones, en donde ya el empresario fundador ya no está presente en la fábrica, sino que ha contratado a alguien que se dedica a administrar, a organizar, integrar y dirigir la empresa, auxiliado por una contraloría, los contadores, ¿no? Y todos aquellos que le van a apoyar para que todo marche bien, desde el punto de vista de organización y de uso de recursos, ¿no? Y entonces hay que encontrar el momento en que aparece el factor organización como cuarto factor de la producción. Y este es el que tiene a su cargo la eficiencia económica, ¿no? Porque el que va a integrar la producción, los factores de la producción, y es el que va a estar preocupado por los ritmos a los cuales hay que trabajar para que el rendimiento de la inversión sea el óptimo, ¿no? El estándar o un poco más. Así, a él le toca eso. Por eso hace un plan con misión, visión, y luego organiza, y luego integra. Integra que los elementos del capital, ¿no? En el caso de la fuerza laboral, los expertos en ventas, los expertos en la química, los expertos en todo lo que tengan que ser expertos, buscan expertos para que sean altamente eficientes en la integración de todo el paquete administrativo que se requiere para integrar la empresa, ¿no? Y que marche armónicamente y que todo el mundo se adapte con sus perfiles respectivos como expertos a lo que exige la máquina, ¿no? Todo el aparato físico, el capital fijo, tiene puesta la forma en que se va a trabajar. O sea, cada máquina trae su perfil, ¿no? Y exige que quien la va a operar tenga ese perfil en coincidencia. Si no, no rinde la cantidad de producto que se requiere o que la misma máquina tiene ya establecido, ¿no? Esta máquina en 8 horas produce tanto, ¿no? Y entonces hay que traer un obrero que la sepa manejar y que efectivamente saque ese tanto, ¿no? Para lo cual tiene que reunir el perfil de operación de la máquina. Igual el experto químico que va a ser el encargado de la calidad de la producción, que tiene que estar presente acá en el almacén de materias primas para ver que efectivamente los ingredientes sean los que se requieren para la producción y que va a estar pendiente del seguimiento de toda la producción hasta que sale el primer frasquito de producto, ¿no? Y medir la calidad y hacer pruebas y todo lo demás para garantizar que esa producción efectivamente es un valor de uso que va a ir al mercado y que no va a desprestigiar a la empresa. Al contrario, la va a acreditar, ¿no? Ese es trabajo de este experto en la producción, el químico. Hay alguien más entre él y la gente que trabaja, ¿no? Que es una especie de superintendente, ¿no?
que le rinde cuentas continuamente al jefe químico, ¿no? No puede él estar en todo aquello, ¿no? Sino que hay superintendentes para distintos departamentos, depende del tamaño de la empresa, ¿no? Que le están rindiendo cuentas continuamente con una bitácora anarquista de cómo se ha manejado las materias primas y el proceso productivo completo. ¿Y en qué vamos en esto y aquello, no? Todo un seguimiento continuo. Y así para cada una de las áreas de la organización que le toca precisamente al director tener presente, pues va a tener que operar armónicamente, de tal manera que efectivamente hay una eficiencia económica, ¿no? Ahí tenemos la eficiencia económica y estamos puestos en la empresa, ¿no? Aquí diríamos que, pues sí, efectivamente coincide más con la empresa, ¿no? O sea, es donde más claramente se puede ver el, el interés por la eficiencia económica, ¿no? Aquí el gobierno le importa la eficiencia económica desde el punto de vista global, de toda la estructura de la economía, que esté funcionando la estructura y también el mercado, acá donde se produce y acá donde se distribuye, y que sí efectivamente llegue al consumidor, ¿no? O sea, que el consumidor no esté por allí protestando porque no hay determinada oferta en el mercado de productos, ¿no? Y para tener conocimiento de que si se está importando algo es porque efectivamente está faltando oferta. Y que si falta ofertas, pues no hay incentivos para invertir en eso. Y hacer un estudio para saber si vale la pena intervenir en la producción de eso, que no hay, ¿no? Y que se está importando. Ahí es donde entra en todo caso la eficiencia, ya el involucramiento del gobierno para garantizar eficiencia económica, ¿no? Pues estamos hablando solo del concepto oferta, no de qué tanto tienes de ganancias. Ahí no está interesado el gobierno. ¿Cuántas ganancias se van a obtener? Está interesado en influir en el saldo de la balanza de pagos o en la estabilidad de los mercados, ¿no? Es decir, si tenemos abastecimiento con oferta nacional, con calidad competitiva, pues ya tenemos un elemento más de equilibrio del mercado, ¿no? Ahora sí, ahí sí diríamos que interviene con eficiencia el propio gobierno, ¿no? Y bueno, de ahí nos vamos a los métodos de competencia perfecta e imperfecta. Sabemos perfectamente que la perfecta nunca está, ¿no? Que los teóricos tienen este supuesto con objeto de a partir de allí poder reinterpretar la competencia imperfecta. Lo que prevalece de siempre, desde el nacimiento mismo del sistema capitalista, es la competencia imperfecta. No existe la competencia perfecta, sino como supuesto teórico, ¿no? Como cuando decimos, vamos a suponer que solo hay dos sectores de la economía, uno que produce medios de producción y otro que produce bienes de consumo. Y además, este esquema es mucho más real que suponer que hay competencia perfecta, ¿no? Porque efectivamente si agrupamos toda la industria a partir de cualquier economía, ¿no? Vemos que ahí se producen medios de producción que son para producir medios de producción y para producir medios de consumo y puros medios de consumo, ¿no? Y entonces ya tenemos dos sectores. No es que también se producen bienes de lujo, son bienes de consumo, también son bienes de consumo. Pero ¿cómo vamos a combinar relojes de 1.000.000 con relojitos que valen 80 pesos? Pues son también relojes, ¿no? Todos son bienes de consumo. Y en fin, se puede comparar un avión Learjet que usa X hombre de éxito que
le pagan por patear la pelota y ya se puede comprar un avión de $7 millones. ¿Se puede comparar con un kilo de tortillas como bien de consumo? Sí, porque este individuo no lo quiere como bien de capital, sino para presumir que es hombre de éxito, ¿no? Entonces es un bien de consumo. Pero un Learjet igualito puede ser que lo haya comprado alguien para hacer viajes de aquí a Monclova y decir, cobro tanto por ir a Monclova, de ida y vuelta. Y lo contratan y continuamente hace viajes. El mismo Learjet ya se convierte en un bien de capital. Ya no es un simple bien de consumo, ¿no? Sino ya es un bien de capital. En fin, un bien de consumo puede ser también bien de capital según cuál sea el destino, ¿no? Del consumo, del uso. ¿Qué valor de uso se le concede, pues? Bueno, ustedes, eso es importante tener eso en consideración a la hora de ver los métodos. La competencia perfecta nunca ha existido, pero los teóricos no pueden prescindir de ella sin que vamos a suponer que no hay competidores, que todos los productores tienen la misma composición orgánica del capital, tanto de medios de producción fijos, tanto de fuerza de trabajo, y ya, todos igualitos, todos tienen 80, 20, 80, 20, 80, 20, 80, 20, ¿no? Aquí no podemos decir que uno tiene 90, 10, ¿no? Estamos partiendo de que el total de la inversión es siempre 100%, y de esos 100, una proporción importante es medios de producción y otra proporción es fuerza de trabajo. Y que no podemos mezclarlos, ¿no? Tenemos que por fuerza considerarlos aparte. Fuerza de trabajo es una modalidad del capital y medios de producción es otra modalidad, es capital constante, ¿no? Y para el tratamiento teórico necesitamos diferenciarlos. Es decir, capital constante es esto y siempre esto, ¿no? Capital variable va a ser siempre esto. ¿Por qué variable? Si le preguntáramos a un técnico por qué variable, va a decir que por una convención. Pero Marx nos dice, es variable porque el trabajador produce más valor que el que recibe por su fuerza de trabajo. ¿Y por qué le dan menos? Porque eso dice el mercado que debe de recibir, ¿no? Bueno, ¿y quién es el mercado? Pues el mercado, ¿no? O sea, eso no se puede definir. Es decir, es el mercado. Y así nos lo van a definir siempre los teóricos, ¿no? ¿Y por qué no protesta el trabajador? Porque lo corren. O sea, le están pagando el precio de su fuerza de trabajo de acuerdo con el mercado. Así como pagamos por un kilo de cebollas, a veces 40 pesos y a veces 10 pesos, igualito pasa con la fuerza de trabajo. Si hay muchas cebollas, pues el precio va a estar en 10 pesos. Y si hay pocas cebollas, va a valer 40 pesos, ¿no? Entonces, según la oferta de trabajo, va a definir un monto determinado del salario, ¿no? Entonces, tienen que recibir un tratamiento diferente del que reciben los medios de producción. Y también pertenece a un mercado totalmente diferente de los medios de producción. Son dos mercados. Medios de producción. Los medios de producción, a su vez, tienen una diversidad de mercados, ¿no? Una clasificación gruesa, digamos, es mercado de materias primas y auxiliares. Y otro mercado de maquinaria y equipo. Ahí ya tenemos una diferenciación. ¿Para qué hacerla? Bueno, porque no es lo mismo el mercado de materias primas que el mercado de maquinaria, ¿no? Esta condición de ser mercado los hace necesario diferenciarlos, ¿no? O hace necesario que los tengamos que diferenciar, igualito como le hicimos con la fuerza de trabajo. Pues son dos mercados diferentes que van a tener un comportamiento distinto, ¿no? Y aunque todos son capital constante, aquí hay una diferencia, ¿no? Constante, circulante, es las materias primas y materiales auxiliares.
Y constante, fijo, va a ser medios de producción, ¿no? ¿Por qué fijo? Porque no se consume en un solo ciclo de la producción, sino que va a durar muchos ciclos, hasta 10 o 20 años, ¿no? Entonces, según sea aquí sí la convención del fisco, ¿no? Ahí se puede definir que va a depreciarse en 20 o en 10 o en 5, ¿no? Y así lo considera conveniente la Secretaría de Hacienda y así lo lleva al Instituto de Contadores Públicos, en donde dice, las reglas son estas. A la hora de registrar la contabilidad, vamos a considerar determinada maquinaria con una vida útil de 20 años, ¿no? Entonces, para efectos de depreciación, vamos a considerar 20 años. ¿Y por qué fisco nos tiene que decir esto? Bueno, porque vamos a tener que hacer un estado de resultados para sacar la utilidad fiscal. Y con esa utilidad, que es la base fiscal, vamos a pagar impuestos. Y si no consideramos esto, como dice Hacienda, estamos fuera de la ley, ¿no? Entonces, tenemos que hacerle caso a depreciar en 20 años esto, en 10 años esto, en 5 años esto otro. Y a considerar como que tal constante variable o circulante esto otro, las materias primas y auxiliares. Porque se van a ir al consumo desde el primer ciclo, ¿no? Vamos a usar unos frasquitos, vamos a usar los ingredientes del producto y eso se va allá al consumo. Ese es capital constante circulante, ¿no? Circulante. Y el otro va a ser constante fijo. Esas clasificaciones son muy importantes a la hora de ver aquí la metodología para la evaluación o para la construcción de la teoría, ¿no? Entonces, estamos en el mero seno de la empresa, ¿no? De la empresa, pues estamos viviendo microeconomía. Entonces, en el seno de esto, vamos a ver que, pues, si decimos competencia perfecta y también imperfecta, estamos utilizando aquí este elemento perfecta como requisito nociológico, diríamos, ¿no? Para poder guiarnos a la hora de ver la competencia imperfecta, cómo se comporta realmente la empresa en competencia imperfecta. Cuando está el monopolio, el monopolio, el oligopolio, el duopolio, la competencia monopolística, ¿no? Que es la economía real ya. Entonces, hablamos de competencia perfecta como un requisito nociológico para poder, nociológico aquí en el sentido de que estamos tratando de establecer una pauta de teoría del conocimiento, ¿no? Es algo teórico para poder orientarnos en la interpretación de la realidad que es precisamente la competencia imperfecta, ¿no? Decimos en la competencia perfecta, todos tienen la misma composición orgánica del capital, todos tienen el mismo acceso a materias primas y auxiliares, todos tienen acceso a las máquinas y los medios de producción en general, todos tienen la misma oportunidad de acceso a la fuerza de trabajo e integran cada uno su unidad productiva en los mismos términos. Y a la hora de ir al mercado dan al mismo precio y ninguno de ellos puede influir en el otro para definir el precio, ¿no? Bueno, pues son supuestos teóricos, pues para ahora sí ir a la competencia imperfecta. ¿Por qué decimos que hay imperfecta? Pues porque se ha ocurrido desde 1860, ¿no? De ahí para acá, ¿no? Y si antes ocurrió, no fue en la dimensión que ocurre acá. Y decíamos que ahí aparece el cuarto factor de la producción, que es la organización, ¿no? Es necesaria la organización porque ese factor, organización, ese sí va a tener que estar pendiente, tanto del mercado de bienes finales como del mercado de bienes de consumo,
de insumos, pues, y va a tener el cuidado de la integración de la empresa de acuerdo con perfiles. Y va a estar pendiente de la tecnología también. Y va a tener que estar pendiente de cómo va el competidor. Antes no se tenía, es decir, en perfecta, no hay cuidado. ¿Qué está haciendo el competidor? No puede hacer nada. O sea, no me va a aplastar. Y en caso de la imperfecta, sí, el competidor me va a aplastar, me puede aplastar. Tengo que luchar para que yo lo aplaste antes de que él me aplaste. Imagínate toda la repercusión social que esto puede tener, ¿no? Muy alta repercusión social. Tan alta que ha habido 2 guerras mundiales desastrosas donde han muerto millones de personas, ¿no? La primera guerra se llevó más de 25 millones y la otra más de 50 millones, ¿no? Todo por los desequilibrios que se dan precisamente en la economía imperfecta, ¿no? Que la economía real, auténtica. Por mucha legislación que salga para pues evitarlo, no se puede evitar, ¿no? No se puede evitar. Bueno, ahí tendríamos que hablar ampliamente en qué consiste la imperfecta. Por lo tanto, podemos decir que existen diferencias entre una composición orgánica y otra. Acá decíamos todas tienen 80-20. Bueno, pues en la imperfecta ya no hay 80-20, porque hay también 85-15, y también 95-5, y también 70-30, y también 60-40, ¿no? O sea, esas composiciones diferentes del capital son composiciones técnicas. Y esto, técnica en el sentido de que, bueno, qué proporción del capital total es fuerza de trabajo y qué proporción es capital constante, ¿no? O sea, máquinas. Si tenemos 95-5, quiere decir que tenemos una conversión de una altísima densidad de capital constante, ¿no? 95% de la inversión es puro capital constante. ¿Pero por qué? Porque sus máquinas son más avanzadas en tecnología, ¿no? Mucho más avanzadas. Así lo tenemos que considerar, que porque son mucho más avanzados, producen más en menos tiempo y entonces necesitan menos trabajadores, ¿no? Entonces tienen 5 de trabajadores y 95 de capital constante.